de Sinaloa. Yo quisiera preguntarle primero, Presidenta, si desde el inicio de su gobierno en algún momento o alguna vez se investigó a Rubén Rocha Moya. No que yo tenga No. conocimiento. Ok, y quisiera preguntarle por qué pues no se hizo, dado que había pues un antecedente en dos momentos. Uno, el tema de las denuncias que se presentaron por las elecciones de 2021, cuando bueno pues acusaban que hubo violencia o secuestros para evitar que perdiera pues Rubén Rocha la elección en Sinaloa, y la otra lo que sucedió en el contexto de la captura de Mayo Zambada, quien habría dado a conocer una carta en la que mencionaba que él acudió a una reunión en la que murió Héctor Melesio Cuen, el legislador electo en su momento, y en la que acudiría también Rubén Rocha Moya. Primero, le corresponde al Tribunal Electoral dar la sentencia de una elección, si la elección es válida o no. Entonces no le corresponde y fue en el 2021. No sé si hubo una denuncia en aquel entonces a la Fiscalía General de la República. Lo cierto es que el tribunal dictó que el ganador era Rubén Rocha y no hubo ninguna prueba que se presentara que evaluara el Tribunal Electoral que garantizara que había habido algún problema o que sustentara que había habido algún problema. Entonces, la institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no hubo ninguna prueba. Hay que decir, por cierto, que en aquella época todavía era presidente del INE Lorenzo Córdoba. O sea, no estaban las nuevas autoridades del INE. Era Lorenzo Córdoba el titular del INE. En todo caso, Lorenzo Córdoba debería de haber dicho, tenemos pruebas, tribunal actúa porque aquí se presentaron. ¿No? Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia. Entonces, eso que sale en las notas que envía Estados Unidos o que han presentado otros, eso ya fue validado por la ley mexicana y por las autoridades mexicanas. No hay ninguna denuncia en ese caso. En el segundo caso que planteas, la Fiscalía General de la República hizo su investigación. El gobernador dio su versión de dónde estaba, qué es lo que estaba haciendo, y no hay ninguna investigación en ese entorno contra el gobernador con licencia en Sinaloa, de la Fiscalía General de la República. Si hay otra cosa, pues lo tiene que decir la propia Fiscalía. Pero el gobierno no tiene por qué investigar algo que le corresponde a la Fiscalía y que en su momento deliberaron ya las autoridades correspondientes. ¿Y considera que la Fiscalía tal vez, vaya, de oficio hubiera podido iniciar una investigación para buscar justo las pruebas y que a partir de ahí se pudiera Pero formalizar? Eso fue en el 21. Sí. O sea, en el 21 Lorenzo Córdoba era presidente del INE, no dijo que hubiera habido problemas en la elección de Sinaloa. No sé si ustedes lo hayan escuchado, pero nadie lo escuchamos. Y el entonces tribunal, cuyo presidente no era el actual presidente del Tribunal Electoral, también revisó alguna prueba que se hubiera presentado por algún partido político y consideró que no era suficiente para no darle el triunfo a Rubén Rocha. En ese caso, el tema de lo del 21, entendemos habría sido en el Tribunal Electoral local, donde se habrían presentado las denuncias y donde se dio la resolución. Por eso, pero si hay una queja al Tribunal Federal, el Tribunal Federal lo sanciona. O sea, no hubo un partido político que presentara suficientes pruebas como para que se anulara la elección. En ese momento el argumento que se había dado era que aunque se habían presentado algunas de las pruebas que quien estaba denunciando las consideraba como tal, se resolvía que lo que había sucedido es que no había una forma de anular la elección por la amplia diferencia en votos, en cantidad de votos que tuvo Rubén Rocha, y que eso no implicaba que cambiara el resultado, no como tal que no hubieran sido pues como tal fehacientes esas pruebas. Eso por el lado del tema de las elecciones de 2021. Yo me refería también en el tema de la… Por eso, pero a ver, porque vamos, a ver, yo te pregunto a ti, ¿el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Rubén Rocha? El local, sí, lo validó. ¿Y el federal? O sea, hubo una queja en el federal para que el federal tuviera que haber intervenido.
Pues es que de alguna manera el Tribunal Electoral Federal pues tampoco puede brincar la No, conclusión un que puede partido dar la político Tribunal podría Local. haber presentado una queja ante el Tribunal Electoral Federal. No se presentó. Entonces, esa elección de 2021 se validó, incluso si un partido político o un ciudadano hubiera presentado ante la Fiscalía Estatal o la Fiscalía General de la República alguna queja vinculada con esa elección, pues hubiera abierto una investigación. No hubo. Es hasta ahora, en el 2026, o sea, 5 años después, que dicen que hubo problemas en la elección del 21. Precisamente por eso un poco, bueno, la pregunta en torno al tema de las investigaciones que se hubieran podido solicitar a lo mejor del gobierno para, no formalizadas, sino para ver si se formalizaba un proceso judicial. Pero se basaría en quejas que se presentaron en el 21. Pues ¿cómo vas a analizar algo que pasó en el 21 si no es conforme a la denuncia de alguna persona? Entonces, 5 años después se dice algo de la elección del 21, cuando ya todas las autoridades dijeron fue válida la elección. No hay nada que pueda poner en duda esa elección. Ahora, en el tema de